como el último suspiro de una promesa rota. No fue por odio ciego, sino por la frialdad calculada de quien ha perdido todo. Y en ese instante, supe que el perdón que ofrecí ayer era solo el preludio de esta sangre. Me llamo Javier Ruiz, y en aquellos días de finales de otoño en Sevilla, la ciudad parecía un laberinto de sombras alargadas por el Guadalquivir. Tenía 42 años, una esposa llamada Elena que olía a jazmín y a mentiras, y un hijo, Miguel, de 10 años, que era lo único puro en mi vida contaminada por deudas y secretos. Trabajaba como contable en una pequeña firma de importaciones, un empleo que me mantenía atado a números fríos, como mi matrimonio. Pero esa tarde, todo cambió con un gesto que creí insignificante. Caminaba por el barrio de Triana, huyendo del humo de las freidoras en las tabernas, cuando lo vi. Un veterano de la guerra civil, o eso decía su chaqueta raída con insignias descoloridas. Estaba acurrucado contra la pared de una iglesia barroca, con las manos temblorosas extendidas como ramas secas. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado por arrugas como grietas en la tierra árida de Andalucía, me miraron no con súplica, sino con una dignidad rota que me golpeó en el pecho. Una limosna, señor, por el amor de Dios, murmuró con voz ronca, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. No sé por qué me detuve. Tal vez porque Elena y yo habíamos discutido esa mañana por dinero, siempre por dinero, y sentí una rabia sorda contra el mundo que nos ahogaba. Saqué el bocadillo que llevaba para almorzar, jamón serrano y queso manchego envueltos en papel crujiente, y se lo tendí. Toma, come. No es mucho, pero es algo. Él lo aceptó con manos que temblaban, pero sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me inquietó. Gracias, hijo. El karma no olvida. Sonrió, mostrando dientes amarillentos, y desapareció entre la multitud de turistas que fotografiaban los azulejos de la plaza. Esa noche, Elena llegó tarde del trabajo. Era enfermera en el Hospital de la Macarena, turnos interminables que justificaban sus ausencias. Cenamos en silencio. Miguel jugando con su teléfono bajo la mesa de madera astillada en nuestra casa de alquiler en el Nervión. ¿Qué te pasa? Javier, pareces un fantasma, dijo ella, sirviéndose vino tinto de la botella barata. Le conté lo del veterano, esperando una sonrisa, un comentario tierno. En cambio, frunció el ceño. Siempre con tus buenas obras. Como si eso pagara las facturas. Su voz era afilada, como el filo de un cuchillo que no ves venir. Me dolió, pero lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. Al día siguiente, el timbre sonó como un trueno en mi cabeza. Era sábado, y yo estaba solo. Elena había salido con amigas, y Miguel pasaba el fin de semana con su abuela en Córdoba. Abrí la puerta con desgana, esperando al casero por el alquiler atrasado. En cambio, allí estaba él, el veterano. Limpio, afeitado, con una camisa planchada que le colgaba como un disfraz. Pero no era solo él. Detrás, una figura envuelta en un abrigo negro, alta, con el rostro oculto por una bufanda. Señor Ruiz, dijo el viejo con voz firme, sin rastro de la debilidad de ayer. Me llamo Antonio Morales. Y esto es por el pan que me diste. Entraron sin invitación, y el aire de mi salón se espesó como niebla del río. Antonio se sentó en el sofá deshilachado, el extraño de pie junto a la ventana, observando la calle como un halcón. Ayer me salvaste de un día más de hambre. Hoy, yo te ofrezco algo mejor, justicia. Sus palabras me helaron. ¿Justicia? ¿De qué hablas? Él sonrió, esa sonrisa que ahora parecía astuta, no agradecida. Sé de tus problemas. Tu mujer, Elena. Tu socio, Carlos. La traición que te carcome. Mi mundo se tambaleó. ¿Cómo sabía eso?
Carlos era mi mejor amigo desde la universidad, mi socio en la firma. Habíamos empezado el negocio juntos, soñando con exportar aceite de oliva a Europa. Pero últimamente, los números no cuadraban. Faltaban fondos, transferencias fantasma. Y Elena. Dios, Elena había estado distante. Sus besos fríos como el mármol de las tumbas en el cementerio de San Fernando. ¿Quién eres tú para saber de mi vida?, grité, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Antonio se inclinó adelante, sus ojos brillando con un fuego antiguo. Fui guardia civil, hace décadas. Vi traiciones peores que la tuya. Este hombre señaló al extraño, es mi sobrino, Rafael. Él puede ayudarte a recuperar lo tuyo. Pero a cambio, debes jurar venganza. No piedad. Rafael se quitó la bufanda entonces, revelando un rostro marcado por cicatrices, como si el diablo hubiera jugado con su piel. Tu amigo Carlos se acuesta con tu mujer. Y juntos, te están robando la empresa. Tengo pruebas. Fotos, correos. Pero la justicia legal es lenta. Nosotros somos más directos. El salón giró a mi alrededor. Imágenes destellaron en mi mente, Elena riendo en la cama con Carlos, sus cuerpos entrelazados mientras yo firmaba cheques en blanco. El dinero que faltaba, el futuro de Miguel evaporándose como humo. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web subió por mi garganta como bilis. ¿Pruebas?, susurré. Rafael sacó un sobremanila del abrigo. Lo dejó sobre la mesa. Dentro, fotos granuladas, Elena y Carlos en un motel de las afueras. Besos robados en la oficina. Transferencias bancarias a cuentas offshore. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté, la voz quebrada. Antonio se levantó, su mano huesuda sobre mi hombro. Solo tu palabra. Y que sigas el plan. Empezamos con un aviso. Luego, el golpe final. Asentí, sin saber que ese gesto firmaba mi condena. Esa noche, solo en la casa vacía, bebí hasta el amanecer. El sabor del jamón en mi boca, ahora amargo como traición. No dormí. Planeé. Y el odio, ese viejo amigo, se instaló en mi pecho como un inquilino permanente. Los días siguientes fueron un torbellino. Rafael me enseñó a hackear correos básicos, a seguir rastros digitales sin dejar huellas. Antonio, con su sabiduría de veterano, me hablaba de paciencia, de golpear donde duele sin mancharse las manos. La venganza no es furia, Javier. Es cirugía. Reuní pruebas, grabaciones de llamadas donde Carlos admitía el robo. Mensajes de Elena planeando nuestro divorcio para quedarse con la custodia de Miguel. Cada descubrimiento era una puñalada, pero en lugar de sangrar, me endurecía. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web se convertía en Toantin, fría y precisa. Una semana después, el primer paso. Envié un paquete anónimo a Carlos, las fotos, con una nota, sé lo que haces. Deitant. O lo pierde todo. Él llamó esa noche, voz temblorosa al teléfono. Javier, ¿eres tú? ¿Qué coño es esto? Fingí sorpresa. No sé de qué hablas, amigo. Pero si yo fuera tú, miraría mis espaldas. Colgué, el corazón acelerado, pero por primera vez en meses, sentí poder. Elena notó mi cambio, me miró con sospecha durante la cena. Su mano rozando la mía con fingida ternura. Estás diferente, amor. Todo bien. Sonreí, besándola en la frente. Mejor que nunca. Pero el twist vino esa misma noche. Mientras revisaba los correos hackeados de Carlos, encontré algo peor. No solo robo. Habían planeado un incendio en la oficina para cobrar el seguro y culparme a mí. Mi nombre en documentos falsos, como el chivo expiatorio. Y Elena firmando como testigo.
La traición no era solo carnal, era un asesinato lento de mi vida entera. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero las sequé con rabia. Llamé a Rafael. Aceleramos el plan. Quiero que paguen ahora. El sol de Sevilla caía como plomo fundido sobre las calles empedradas. Pero en mi interior, el frío era ártico. 2 semanas después del paquete, Carlos actuaba normal en la oficina, pero sus ojos saltaban como los de un conejo acorralado. Javier, ¿has visto los Belensis? Algo no cuadra, dijo una mañana, sudando pese al aire acondicionado. Sonreí, fingiendo ignorancia. Tal vez sea el calor. O la conciencia. Él palideció, pero no mordió el anzuelo. Elena, por su parte, se volvía más cariñosa. Un veneno dulce que intentaba disipar mis dudas. Vayamos a la feria este año, como antes, sugirió, acurrucándose contra mí en la cama. Su piel olía a perfume caro, no al jazmín de nuestros primeros días. Claro, amor, respondí, mientras en mi mente revivía las fotos. Antonio y Rafael se convirtieron en mis sombras. Nos reuníamos en un bar olvidado en el Macarena, donde el olor a tabaco rancio y sangría agria tapaba nuestras conversaciones. Antonio contaba historias de su juventud, partisanos en las sierras, traiciones en las trincheras. La guerra te enseña que el perdón es un lujo para los débiles, decía, sorbiendo su anís. Rafael, más joven, era el ejecutor. Exmilitar, expulsado por métodos no convencionales. Manejaba contactos en el bajo mundo, falsificadores, informantes. Necesitamos leverage real, me explicó una noche. No solo palabras. Algo que los rompa desde dentro. El plan se desplegó como una telaraña. Primero, filtré documentos a un periodista amigo de la universidad. Un tipo cínico llamado Luis que escribía para el Correo de Andalucía. Anonimato total. Pero suficiente para un artículo, fraude en importaciones, ¿quién se beneficia? El nombre de la firma salió limpio, pero las sombras apuntaban a Carlos. Él entró en pánico, lo vi en su oficina, gritando por teléfono a abogados invisibles. Esto es sabotaje, Javier. ¿Tú sabes algo? Negué, pero por dentro reía, una risa amarga que me asustaba. Elena empezó a romperse. Llegaba a casa con ojeras, acusándome sin palabras. Hay rumores en el hospital sobre tu empresa. ¿Estás metido en algo? La confronté esa noche, después de que Miguel se durmiera. Dime la verdad, Elena. ¿Cuánto tiempo con Carlos? Ella se congeló, el vaso de vino temblando en su mano. Estás loco. Es tu paranoia. Pero sus ojos la traicionaron, llenos de culpa y desafío. La abofeteé Dios. Lo lamento aún. No fuerte, pero suficiente para que su mejilla enrojeciera. Mientes. Lo sé todo. Ella lloró entonces. No de dolor, sino de rabia. Sí, lo hice. Porque tú nos matas de hambre con tu honradez de mierda. Carlos promete futuro. Tú, solo deudas. Sus palabras fueron como ácido en heridas abiertas. La dejé allí, sollozando en el suelo de la cocina, y salí a la noche sevillana. Caminé hasta el puente de Triana, el viento del río azotando mi rostro, y pensé en saltar. En Miguel, en el vacío que dejaría. Pero el odio era más fuerte. Llamé a Antonio. Necesito más. Algo definitivo. Él propuso el siguiente paso, chantaje. Rafael preparó un video, editado con maestría, fragmentos de sus encuentros, superpuestos con confesiones grabadas en secreto. Lo enviamos a ambos, con una demanda, devuelvan el dinero. Renuncien a todo, o el video sale a la luz. Carlos cedió primero. Transferencia de 50.000 euros a mi cuenta personal. Para emergencias, dijo en un correo tembloroso. Elena lo siguió, suplicando una reunión.
Por Miguel, Javier. No lo destruyas todo. Nos encontramos en un café en la Alameda de Hércules, bajo la sombra de plátanos centenarios. Ella llegó demacrada, el maquillaje no ocultando las lágrimas secas. Te amo. De verdad. Fue un error. Carlos me manipuló. Mentía, pero su desesperación era real. Le di una última oportunidad. O eso creí. Firma los papeles. Divorcio limpio. Custodia compartida. Y el dinero de vuelta. Asintió. Pero en sus ojos vi cálculo. Esa noche, al volver a casa, encontré la puerta forzada. Robado, mi portátil con todas las pruebas. El sobre de Rafael. Y una nota, no juegues con fuego, Javier. O te quemas. El pánico me invadió. Llamé a Rafael. Él maldijo en voz baja. Los tiene Carlos. Está yendo a la policía. Te acusa de extorsión. Corrí a la oficina. Pero ya era tarde. Carlos había desaparecido. Y la policía me esperaba con una orden de registro. Señor Ruiz, está bajo arresto por fraude y amenazas. Manos esposadas. Flashes de cámaras. El mundo colapsando. En la comisaría, Antonio apareció como un fantasma, sobornando a un guardia para un minuto a solas. Esto es solo el comienzo. Aguanta. El twist viene ahora. Me soltaron bajo fianza, gracias a un abogado que Rafael conoció. Pero el daño estaba hecho, la prensa me pintaba como el villano. La firma en quiebra. Elena con orden de alejamiento pero planeando llevarse a Miguel. La sociedad. Esa bestia hipócrita de Sevilla. Murmuraba, siempre supe que Ruiz era un estafador. Mi honor. Mi dan de símbolo 1F1. Evaporado. En la cárcel temporal. Soñé con venganza, no solo dinero, sino ruina total. Al salir, encontré a Antonio esperándome en la puerta. Hay más en esta historia. Carlos no actúa solo. Su padre. Era mi hermano. Me traicionó en la guerra. Me dejó por muerto. Esto es karma familiar. El revelación me dejó sin aliento. El ciclo de traiciones se cerraba. Mi venganza personal se entretejía con la de Antonio. Juntos, forjamos el plan final, exponer no solo a Carlos, sino a toda su red. Un incendio controlado en su nuevo escondite. Documentos plantados. Un testimonio falso que lo hundiría en prisión. Pero cuidado, advirtió Antonio. La sangre llama a la sangre. La lluvia azotaba Sevilla como lágrimas de un cielo en duelo, convirtiendo las calles en ríos de lodo y remordimientos. Había perdido la casa. Elena se la quedó con astucia legal, alegando mi inestabilidad. Miguel me visitaba en un apartamento cutre en el Polígono Sur, sus ojos grandes llenos de preguntas que no podía responder. Papá, ¿por qué mamá llora tanto? Le mentía, cosas de adultos. Hijo. Pero por dentro, el guión en el símbolo 1 Eden Web se pudría, envenenándome. Rafael me entrenó en las sombras. Nos reuníamos en un garaje abandonado cerca del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde el eco de goles lejanos se mezclaba con sus instrucciones frías. Aprende a disparar, dijo una noche, poniéndome una pistola en la mano. Era una Beretta vieja, fría como la traición. No para matar, aún. Para intimidar. Disparé a latas oxidadas, el retroceso vibrando en mi brazo como un terremoto interno. Cada bang era un eco de mi PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web. Por Elena. Por Carlos. Por el veterano que ahora era mi salvador y mi condena. Antonio reveló más sobre su pasado. Sentados en un banco frente al Alcázar, bajo la luna que plateaba las torres moriscas, habló de su hermano, el padre de Carlos. En el 38, en la batalla del Ebro, me vendió por una promoción. Me dejaron herido en una trinchera, comiendo barro mientras él subía de rango. Sus ojos se nublaron.
No de lágrimas, sino de un odio cristalizado. Morales traidores. Ahora, cierra el círculo. Entendí entonces que mi dolor era solo un hilo en su tapiz de pérdidas. Pero eso no me redimía, me hundía más. Elena intentó un acercamiento. Me llamó una tarde. Voz quebrada por sollozos. Javier, por favor. Miguel te necesita. Yo. Lo siento. Fue el dinero. La presión. Quedamos en el parque de María Luisa, entre palmeras susurrantes y fuentes que cantaban mentiras. Llegó con un vestido floreado, el que usó en nuestra boda, intentando evocar recuerdos. Te amo. Podemos empezar de nuevo. La miré, buscando la mujer que conocí, risas en la playa de Cádiz, promesas susurradas en noches de Siroco. Pero solo vi cálculo. ¿Y Carlos? ¿Él también se arrepiente? Ella palideció. Su acabó. Me dejó cuando las cosas se pusieron feas. Es un cobarde. Mentía. Rafael había visto sus mensajes recientes. Planes de huida juntos a Marbella con el dinero restante. La confronté con pruebas, un printout de correos. Firma esto, dije, deslizando papeles de renuncia a la custodia exclusiva. O el video sale mañana. Lágrimas reales ahora. De terror. No me hagas esto. Piensa en Miguel. Firmó, manos temblando, y se fue corriendo bajo la lluvia. Un fantasma en el laberinto de setos. Pero el remordimiento me asaltó esa noche. Solo en el apartamento, con una botella de Ribeiro medio vacía. Reviví su rostro. ¿Era yo el monstruo ahora? El teléfono sonó. Miguel. Papá. Mamá dice que eres malo. Es verdad. Mi corazón se rompió como cristal bajo bota. No, hijo. Solo. Complicado. Colgué y vomité. No por el alcohol, sino por la podredumbre en mi alma. El conflicto escaló. Carlos contraatacó, demandas por difamación. Testigos falsos jurando que yo inicié el affair. La ley, esa prostituta de togas, se inclinaba a su favor por sus abogados caros. Perdí el juicio preliminar, orden de pago de 20.000 euros que no tenía. Rafael sugirió violencia. Un susto. Rompe su auto. Deja un mensaje. Lo hice. Bajo la cobertura de la noche. Martillo en mano contra el Mercedes reluciente en su garaje. El vidrio estalló como mi cordura. Y grabé en el capó, paga o muere. Al día siguiente, la policía allanó mi apartamento. Encontraron la pistola maldito Rafael por dejarla. Arresto por posesión ilegal. En la celda, el frío del cemento se filtraba en mis huesos. Y el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me devoró. Pensé en Antonio, era él el titiritero. Usándome para su venganza en Sestrel. Llamé a un guardia, necesito ver a mi hijo. No me lo permitieron. Horas se convirtieron en eternidad, hasta que Rafael apareció, soborno en mano. Antonio tiene un plan B. Carlos está en una villa en la Costa del Sol. Vamos por él. Salí cambiado, más duro, pero con grietas. El viaje a Marbella fue un descenso al infierno, autopista A7 serpenteando como venas abiertas. El mar Mediterráneo burlándose con su azul indiferente. En la villa, un nido de lujo pagado con mi sudor. Encontramos a Carlos y Elena juntos, riendo en la piscina. Mi mundo se tiñó de rojo. Rafael me detuvo, no aún. Toma esto. Me dio un dispositivo, un dron con cámara. Grabamos todo, sus planes. Risas sobre mi ruina. Evidencia para el clímax. De vuelta en Sevilla. El odio se mezcló con desesperación. Confronté a Antonio. Porque yo, por un bocadillo. El río. Amargo. Porque vi en ti el reflejo de mi juventud. Traicionado. Pero con fuego. Pero sus ojos traicionaron duda. ¿Era piedad? ¿O manipulación? Esa noche.
Soñé con Miguel ahogándose en el Guadalquivir. Y desperté gritando. La venganza no era dulce, era un veneno que mataba al portador. El aire de Sevilla olía a Saar quemado. Un presagio de las llamas que vendrían. Habíamos planeado el golpe para la Nochebuena, cuando las luces de la Navidad iluminaban la hipocresía de la ciudad. Carlos y Elena estarían en su villa de Marbella, celebrando con champán robado. Nosotros, Antonio, Rafael y yo partiríamos al amanecer. Un trío de fantasmas en un coche alquilado que olía a cigarrillos viejos. El viaje fue tenso. Antonio fumaba sin parar, el humo formando espirales como pensamientos enredados. Recuerda, no matamos. Solo destruimos. Rafael conducía, sus cicatrices iluminadas por los faros intermitentes. Yo iba atrás, dedos tamborileando en la vereta escondida en mi cintura. El mar rugía a nuestra izquierda, indiferente a los dramas humanos. ¿Y si Miguel se entera?, pregunté de repente, voz ronca. Silencio. Luego, Antonio, los niños olvidan. O aprenden a odiar como nosotros. Llegamos al atardecer. La villa era un fortín de cristal y piedra blanca, rodeada de olivos retorcidos como almas en pena. Estacionamos en un camino secundario, el dron zumbando sobre nosotros como un mosquito vengador. Grabamos, Carlos abriendo regalos con Elena. Risas falsas sobre escapar de ese idiota. Mi estómago se revolvió. Rafael preparó el dispositivo, un temporizador con gasolina y fósforos, para un incendio accidental en el garaje. Documentos falsos plantados en su estudio, pruebas de evasión fiscal, firmadas por mí como colaborador. Nos infiltramos al anochecer, sombras entre las sombras. El corazón me latía como un bombo en una procesión. Elena salió al jardín, teléfono en mano, hablando con una niñera sobre Miguel. Sí, estará bien con la abuela. Papá. Ya no es problema. Lágrimas ardieron en mis ojos, pero las contuve. Rafael me empujó hacia la casa. Dentro, el lujo me asfixió, cuadros caros, botellas de Rioja en neveras de diseño. En el estudio, plantamos los papeles, facturas manipuladas, correos incriminatorios. Carlos nos sorprendió. Entró bebiendo whisky, pistola en mano. ¿De dónde sacó eso? Dios sabe. Sabía que vendrías, cabrón. El tiempo se detuvo. Rafael se movió como un lobo, desarmándolo con un golpe preciso. Lo atamos a una silla, Elena gritando desde el pasillo. La arrastramos adentro, su rostro pálido como la luna. Javier. Por favor. La ignoré, enfocándome en Carlos. Devuelve todo. O ardes con tu pecado. Él escupió sangre. Risa histérica. Eres patético. Elena me eligió porque tú eres nada. Un perdedor. Golpe. Puño conectando con su mandíbula. El crujido como mi alma rompiéndose. Elena sollozó, lo odio. Fue él quien me convenció. Mentira. Pero en ese caos, el temporizador tic-tac en el garaje. Fuego lejano crepitó, humo filtrándose por las ventanas. El clímax estalló. Sirenas lejanas, vecinos alertados. Rafael cortó las cuerdas, corre. Pero yo dudé, mirando a Elena. Dime por qué. Ella, tosiendo humo, susurró amor. Y miedo. La dejé allí, huyendo con los otros al coche. El fuego devoraba la villa. Un dragón naranja contra la noche. En la autopista de vuelta, el silencio era ensordecedor. Lo hicimos, murmuró Rafael. Pero Antonio miró por la ventana, rostro impasible. ¿Y ahora? Llegamos a Sevilla al alba, la ciudad despertando a villancicos y mercados navideños. Noticias en la radio, incendio en Marbella, pareja ilesa, pero documentos incriminatorios encontrados. Carlos arrestado esa mañana por fraude masivo. Elena, testigo cooperando.
Justicia. Al fin. Pero el vacío me carcomía. Llamé a Miguel. Feliz Navidad, hijo. Su voz pequeña, te extraño. Papá. El remordimiento llegó como resaca. ¿Había salvado mi honor? ¿O lo había enterrado en cenizas? Antonio desapareció días después. Dejando una nota, el karma cierra ciclos. Gracias por el pan. Rafael se desvaneció en las sombras. Solo quedé yo, reconstruyendo con lo robado de vuelta. Pero el sabor era ceniza. Enero trajo frío a Sevilla. Un viento del norte que barría las plazas como escobas de remordimientos. Carlos estaba en prisión preventiva en Algeciras. Elena en un piso protegido, esperando juicio. Yo recuperé la firma, pero vacía, clientes huidos, deudas como grilletes. Miguel volvió conmigo. Su inocencia un bálsamo y una acusación. Papá, porque la policía vino a casa. Errores del pasado, hijo. Lo abracé, oliendo a champú de fresa, y juré protegerlo. Pero las consecuencias se encadenaban. La prensa me cazaba, el hombre que orquestó la ruina. Anónimos en mi buzón, amenazas de amigos de Carlos. Una noche, alguien aporreó la puerta, abrí con la vereta en mano. Solo un vecino borracho. El miedo se instalaba. Un compañero constante. Intenté terapia. Un psicólogo en el centro con acento catalán. La venganza es un ciclo, Javier. Rompe o te rompe. Asentí. Pero por dentro, el fuego aún ardía. Elena me contactó a través de abogados. Quiero ver a Miguel. Por favor. La dejé. En un parque neutral. Bajo vigilancia. Ella llegó delgada. Ojos hundidos como los de Antonio. No quería esto. Carlos. Me arrastró. Lágrimas. Reales esta vez. La creí. Por un instante. Dime la verdad completa. Confesó, el affair empezó por deudas de juego de Carlos, que la chantajeó con fotos. Pensé que te salvaba, tonta. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber revivió, pero mezclado con piedad. ¿Y el incendio? ¿Lo planeaste? Negó, horrorizada. No. Solo huir. El juicio fue un circo. En la corte de Sevilla. Bajo techos abovedados como catedrales de justicia. Carlos me miró con odio puro. Este hombre es el diablo. Gritó al jurado. Pruebas contra él, los documentos plantados. Pero también reales. Destapando su re. Elena testificó. Voz temblando, Javier es inocente. Yo. Fallé. El juez dictaminó 10 años para Carlos. Absolución para mí por autodefensa económica. Salí libre, pero marcado. Sin embargo, el twist golpeó como rayo. Días después, un sobre anónimo, fotos de Rafael con Elena. Meses antes del plan. ¿Colaboración? Llamé a Antonio. Pero su número estaba muerto. Investigación propia, Rafael era su hijo ilegítimo, no sobrino. Y Elena. Había sido su amante años atrás, antes de mí. El ciclo, Antonio usó mi traición para vengarla de su hermano. Pero Rafael y Elena habían conspirado para robarme a mí, y a él. Doble traición. Confronté a Elena en su piso. Dime que no. Ella colapsó. Rafael me encontró primero. Me prometió salida. Pero te amaba, Javier. Intenté parar. Golpeé la pared. Nudillos sangrando. Me usaste. Huí. El mundo girando. El odio. Ahora contra todos. Me consumía. Planeé el final, confrontar a Rafael en su escondite en Cádiz. Lo encontré en un bar portuario, bebiendo ron con marineros. Traicionaste a tu propio padre. Escupí. El río. Antonio no es padre, es tirano. Elena eligió bien al principio. Tú fuiste el peón. Pelea estalló, puños, mesas volcadas. Lo dejé magullado, pero vivo.
Dile a Antonio, el karma lo alcanzará. De vuelta. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogaba. Miguel merecía mejor. Vendí la firma, mudándonos a un pueblo en Extremadura, lejos de sombras. Pero las noches. El cuchillo en sueños. Primavera floreció en Sevilla, pero para mí era invierno eterno. El twist había reescrito todo, mi venganza. Un engranaje en la maquinaria de odios ajenos. Antonio reapareció una noche, en mi nuevo apartamento modesto en Triana. Olor a pan recién horneado en el aire. Hijo, siéntate. Su rostro, más arrugado, ojos cansados. Rafael me lo contó. Fallé. Hablamos hasta el alba. Su confesión usó mi dolor para cerrar su herida. Pero el hijo lo traicionó por dinero. Elena como puente. La sangre no siempre une, a veces corta. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se disipó en empatía mutua. Perdóname, Javier. Como yo te perdoné el pan. Lo abracé. Lágrimas saladas. Somos víctimas, no verdugos. Elena ganó visitas a Miguel. Y lentamente. Reconstruimos. No amor, sino corpaternidad frágil. Carlos, en prisión, envió una carta, te gano en el infierno. La quemé. Cenizas al viento del Guadalquivir. Pero el clímax final fue interno. Una noche, solo, saqué la beretta. Apunté al espejo, un hombre roto, pero vivo. Disparé al aire, el bang liberando demonios. Tiré el arma al río, cadenas rotas. Hoy, camino por Triana con Miguel, el veterano ahora amigo, uniéndose a veces. El perdón es el verdadero poder, dice Antonio. Asiento, pero sé la verdad, la sombra persiste. Un recordatorio de que la venganza cuesta el alma. Pero renací de cenizas, más fuerte, más humano. Y si el karma llama de nuevo, lo recibiré con pan, no con cuchillo.